Ahora también se piensa que la Navidad genera solamente alegría, ¿no? Porque efectivamente Ujú, pues es un gusto, por ejemplo, cenar con la familia, es un ujú, gusto también los regalos, ¿no? Que se pueden generar alegría, pero también sorpresa. Pero también es cierto que estas fechas se prestan para la nostalgia, ¿no? Se prestan para recordar a lo mejor a los que ya se fueron, se presta también para recordar esas reuniones que se hacían, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, he visto familias en las cuales, por ejemplo, el que falta o el que ya se fue el papá, y generalmente el papá convocaba a toda la familia, ¿no? Y de repente ya si no está el papá, pues de repente ya la familia se dispersa o se van a sus propias casas o demás, y ya más bien la esposa o la señora de la casa es la que va a la casa de los hijos, ¿no? Esto suele pasar. Entonces, en ese aspecto, a lo mejor se recuerdan en estas fechas, pues a lo mejor eso, las reuniones que se tenían antes, o ujú, también se puede tener estos cierres, ¿no? Estos cierres de ciclos con las cosas que ya no nos gustan, con las cosas que ya no queremos hacer, y a lo mejor son escenarios como que propicios para eso, para una nostalgia, ¿no? Para generar a lo mejor algo de tristeza, ¿no? También en algún ujú. momento dado, a lo mejor la generosidad de dar también nos genera esta sensación de nostalgia, ¿no? Pero también puede haber mucho estrés, por ejemplo, ¿no? Principalmente los que hacen la comida, ¿no? Es que están yendo por las compras, ¿no? El hecho de que llegue un invitado, yo veía mucho que yo no me la pasaba ahí con mis abuelos, pero cuando llegábamos yo veía que mi tía luego se iba, ¿no? Y Ujú. yo no me daba cuenta que lo que iba era ella iba a comprar nuestros regalos, porque como no nos esperaban, entonces pues iban por los regalos que faltaban abajo del árbol, ¿no? Y Ujú. también en ese aspecto pues puede generar frustración por lo que decía, ¿no? O sea, las metas que no se cumplieron, ¿no? O sea, en ese aspecto también puede generar el enojo, decepción, culpa, baja autoestima. Eso, el no haber llegado a metas tal vez hasta financieras o objetivos de trabajo, ¿no? A algún aumento salarial, qué sé yo. Esto también puede generar esta frustración. Y también algo que yo veo muy común en la terapia, que a veces las reuniones familiares son un poquito incómodas, colega, porque al final de cuentas te encuentras con el primo que no te caía bien, te encuentras o tocan un tema, ¿no? Que no querían tocar, ¿no? Muchas veces el tema de la herencia como que genera muchos problemas en las familias y demás. Entonces también puede ser que en estas fechas esos reencuentros entre hermanos no sean como que de gran felicidad, ¿no? Porque al contrario, Ujú. como que se tiene que tocar ese tema y al contrario genera como que muchos problemas, ¿no? Ujú. No sé, colega, si le quieras agregar a lo mejor algo más a lo que puede generar estas fechas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Mira, normalmente llega las fechas navideñas, entendiendo que hay gente que no comparte estas creencias, ¿no? Ni estas tradiciones. Entonces, para ellos, vamos a ponerlo entre comillas, es un día más, ¿no? Una fecha más, cuando no lo es, porque aunque no compartan tradiciones, creencias, etcétera, pues se ven inmersos de una o de otra forma, ¿no? Por ejemplo, no creo en Navidad, pero pues me gusta ir al centro al Zócalo de la Ciudad de México. No es un día igual, ¿no? Es un montón de gente por todos lados, compras, etcétera. Entonces no puede ser un día más. Ajá. A eso voy, ¿no? A este punto que aunque no sean creyentes, etcétera, o no tengan estas tradiciones, de alguna u otra manera les va a influir. También se tiene ahí la idea de que pues es tiempo de abrazos, de felicidad, tiempo de compartir, de estar con la familia, etcétera. Hay gente que no, ajá, gente que aunque tenga la tradición, las costumbres, las creencias, por una o por otra situación personal, no tienen la posibilidad de compartir o de estar con la familia, a lo mejor los migrantes, ¿no? De que se van a Estados Unidos y por allá pues pueden estar solos, pueden a lo mejor conocer algún compañero por allá, etcétera, ¿no? Pero no estar con la familia. Entonces, aparentemente todo puede estar bien, pero hay gente, como dices, que entra en este punto de la nostalgia, ¿no? De, como dices, si fallece algún familiar, algún ser querido. Entonces, pues nos vamos a este punto de la nostalgia y si se da, digamos, la situación que se dio la pérdida en estas épocas, pues con mayor razón, ¿no? Hay gente que incluso decide ya no festejar como en memoria, en honor, o como luto, como de acuerdo a cada quien, ¿no? Como en qué me quedé, ¿No? de aquí. No, pues estábamos en Ujú, esto, ¿no? En lo que puede generar estas fechas. A mí me vino a la mente, colega, por ejemplo, en el ámbito de la tantología, se habla mucho del tema de que las fechas especiales generan a lo mejor las recaídas, ¿no? Los duelos. Por ujú, ejemplo, el primer aniversario, ¿no? O sea, la primera Navidad, el primer Año Nuevo, el primer cumpleaños, ¿no? También el primer festejo o aniversario de la pareja, ¿no? Cuando se ujú, juntaron, o en el caso también de un fallecido, pues el primer año de fallecido, también esto puede generar estas recaídas, que más allá de ujú, recaídas, pues son fechas importantes, ¿no? En donde se recuerda a la persona que se fue, porque a final de cuentas, el
primer año dicen que es muy difícil, ¿no? Para efectivamente, para todavía cerrar algún ciclo, y al contrario, ¿no? Muchas veces hasta se recomienda que lo simbolicen, ¿no? Ese primer año lo simbolicen, lo vivan, lo vivencien, si hay que llorar, que lloren, si hay que sentir emociones, pues que las sientan, porque efectivamente, probablemente, y a lo mejor es un poquito egoísta decir esto, pero probablemente no vuelva a ver ese primer año de que se fue la persona, ¿no? Porque a lo mejor los demás años, sinceramente, ya la gente se adapta un poco más a la gente que sí está, y entonces esos recuerdos pues ya nada más se tienen de manera personal, pero ya no de manera grupal, y estos espacios a lo mejor pueden ser eso, los escenarios perfectos pues para hacer este simbolismo, ¿no? Para con la familia o para con aquellos que se nos fueron antes, ¿no? Sí, sí, definitivamente se resiente la ausencia, ¿no? De ese ser querido. Entonces son fechas en las que se reúne la gente, la familia, y pues al reunirse viene otra vez esa parte de que la persona que yo quería ya no está presente, ¿no? Y por eso viene ese golpe fuerte de tristeza, de nostalgia, y pues la persona sí puede pasar un mal momento, ¿no? Hay gente que decide no acudir a la reunión porque se siente mal, ¿no? Porque no es una situación que te agarre de sorpresa, que se reúnen todos y ahí te das cuenta que no está la persona. Obviamente no es así, ajá, ya son días de anticipación con los que la persona se está preparando, ¿no? Desde el hecho de que empiezan las posadas o desde antes de las posadas empiezan preparativos o ir poniendo el arbolito, como decías, ¿no? En algunos lugares se pone el árbol, en unos un arbolito, en otros un arbolote, en otros pues ya tienen el árbol ahí, natural ahí afuera, chico arbolote, nada más lo adornan ahí y se ve bonito, ¿no? Pero todo eso se hace en compañía normalmente de esa persona o se hacía en compañía de la persona que ya no está. Entonces desde ahí empieza todo, ¿no? Y ya, digamos, ya la reunión familiar viene a ser como esa parte medular, ¿no? En la que definitivamente la persona no está y como dices, son momentos que duelen, que pueden hacer sufrir a la persona, pueden hacerle recaer, si ya iba en un proceso de duelo saliendo ahí adelante, esto puede generar una especie de recaída, ¿no? Y es obviamente cuando recomendamos que tengan una asesoría, que tengan psicoterapia, en este caso atención tanatológica, ¿no? Para ir superando estas situaciones o tener las herramientas para poder afrontar todo esto, ¿no? Si llevan un proceso de duelo adecuado, no va a ser tan complicado, ajá. En cambio, si no lo llevan, pueden incluso irse a un duelo, lo que llamamos, ¿no? Un duelo de riesgo, ajá. Entonces, sí es importante todo esto porque también se contrapone, ajá. Hay gente que se está sintiendo mal y de repente ve que todos los demás están muy contentos, muy felices, entonces puede generar hasta ciertas ideas, ¿no? De que ya no se acuerdan del abuelito, del papá, del tío, quien haga falta, ¿no? Pueden pensar hasta situaciones que no son, porque hay que entender que tampoco es una situación como es Navidad, pero como ya no está el ser querido, todos debemos de estar tristes, ¿no? Hay muchos que pueden seguir su vida y seguir disfrutando la Navidad y esto no es nada malo, ¿no? Sin embargo, alguien más que se siente mal puede interpretarlo de esa manera. Lo mismo pasa, por ejemplo, si nos vamos a un velorio, ¿no? Cuando algún grupito por ahí se echan una risilla porque a lo mejor salió una anécdota incluso de la persona que falleció y alguien más por acá puede pensar cómo pueden estar contentos o estarse riendo en estos momentos, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Cada quien lo va viviendo a su manera. Lo mismo sucede en la Navidad, ajá, pero sí hay que estar así como que preparados, por ejemplo, los demás familiares, las demás personas, saber cómo puede ir reaccionando esta persona que más allegada al ser querido que ya no está, ¿no? También pueden estar ahí al pendiente. Claro, por ahí mencionaba Franco Escamilla, que bueno, su padre falleció hace algunos años, y mencionaba, pues ya sabes, ¿no? Al ser cómico, al ser comediante, que estaban en el funeral de su papá y que de repente él pues empezó a sacar alguna carcajada de algo que le pasó y pues Ujú. que su esposa habló con él, ¿no? Se lo metió un poquito así como que lo aisló y le dijo, oye, a lo mejor la gente se puede incomodar, ¿no? Si te ves riendo. Y dice, sí, sí, tienes razón. Dice, lo que voy a hacer mejor no voy a estar tanto con las personas ahí en el lugar, dice, porque pues yo considero que es mi escenario, considero que es mi papá, soy el único que se pudiera reír y que no debería de haber ningún problema. Dice, y como sé que no lo voy a poder hacer dejarme de reír y como sé que con esto nos vamos a generar el odio de muchas personas, pues mejor me voy a aislar, ¿no? Y tomó esa decisión. Pero por eso mismo que dices, ¿no? Porque al final de cuentas tu sentimiento, tu emoción que tienes tú no es la misma de las personas que están alrededor y efectivamente lo pueden llegar a tomar a mal, ¿no? Generalmente Ujú. estos escenarios de los funerales y demás, pues se espera, ¿no? Se esperaría como que hubiera una parsimonia, que hubiera a lo mejor mucho
esta parte del silencio o de estar como que guardando, hablando así un poquito más bien en el mundo de las ideas, ¿no? Como que guardando esa paz, ¿no? Y a final de cuentas como respeto a la persona, a los hijos, a la esposa, generalmente es como que a los que se cuida un poquito no incomodar, ¿no? Con las risas de ellos, Ujú. de la gente que está alrededor. Y de hecho cuando alguien quiere hacer algo, hasta se ve, ¿no? En estos escenarios se ve cómo cuidadosamente se salen, pues para ir que a la tienda, ¿no? Para ir a dar una vuelta, porque sí, o sea, Ujú. ciertamente para las personas que acompañan a los que están viviendo esta situación, pues de repente a lo mejor pues, puede ser un poquito incómodo estar ahí, ¿no? Aunque los que lo están viviendo, pues definitivamente son los que padecen un poquito más estos escenarios, ¿no? Porque son Sí. muchas horas las que están ahí en espera de lo que pueda pasar y luego al día siguiente a veces duerme un poquito y al día siguiente ir a sepultar y cosas así y parece que es una travesía muy larga de tiempo y los invitados o los que van allá a acompañar pues definitivamente sí, ellos como que sí pueden irse al cochecito, dormirse un rato, algunos si viven cerca se van a sus casas, se duermen un rato, pero entonces sí son diferentes situaciones las que se viven, ¿no? Y las personas más cercanas pues generalmente son los que tratan de evitar estos sonidos raros alrededor, ¿no? ¿Sí me sigues escuchando, colega, o se fue un poquito la señal? Sí, Ah, sí. ok. No, sí, te he escuchado, sí. Ok. Pues bueno, también Sí. ya nada más para cerrar con esta temática, por ahí busqué un poquito cuáles eran los mayores padecimientos psicológicos en México en 2023 en estas fechas, ¿no? Y Ujú. mencionan que en 2023, pues la depresión, la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos y los trastornos de conductas alimentarias, pues fueron, Ujú. según el INEGI, los que más reinaron en estas épocas, ya que efectivamente, pues a partir del COVID como que esto se aceleró, ¿no? Que Sí. parece que no, pero el resguardo que tuvimos previamente fue lo que nos ocasionó a lo mejor mucho estar en contacto con nosotros mismos, ¿no? Y con nuestros padecimientos. No sé cómo ves esa parte, colega. Sí, exactamente, ¿no? Volviendo a estas épocas navideñas y de festejo y de convivio y de compras, de gastos, etcétera, nos podemos enfocar en lo que es una época, aparte de manejar la alegría, la felicidad, la unión, etcétera, los abrazos, la convivencia, también es una situación muy estresante, ¿no? Porque, pues esto, por ejemplo, de los compromisos sociales, no nada más es una situación como de que voy a andar de pachanga de aquí para allá, sino también representa tiempo, también representa gastos, ¿no? La Navidad pues representa también para mucha gente el comprarle el detallito a los seres queridos, todo esto, pero a lo mejor no estamos en una situación económica como para andarles comprando lo que quieren, ¿no? Sino a lo mejor un detalle y eso ya puede ser muy significativo. De hecho, eso es lo que se recomienda, ¿no? Que sea una cuestión de intercambio de afecto, ajá, de, de compartir, ajá, de estar juntos, no tanto del aspecto material, ¿no? Pero bueno, se va dando así ahora. Con respecto a lo que sucedió en COVID, pues sí, en el COVID pues como que se evitaron, ¿no? Estas de las fiestas, la sana distancia, el que no pudiéramos contagiarnos, ¿no? Porque se dio, ajá, lamentablemente se dio que hubo familias que decidieron juntarse y pues ya juntos algunos decían, no, pues nos llevamos nuestro cubrebocas, estamos medio a la distancia, tenemos cuidado, pero ya estando en convivencia todo se va perdiendo y se olvida y otra vez viene la unión y el abrazo, etcétera, y habían todos estos contagios, ¿no? Eso sí hizo mucho cambio en esto de las familias, e incluso hubo quienes se contactaban por el Zoom, por el Meet, etcétera, ¿no? Para hacer una especie como de Navidad virtual, y aunque no estemos juntos, nos vemos aquí hacemos una reunión virtual, ¿no? Y ahí pues se deseaban felicidad, etcétera. Hubo muchas cosas muy, muy extrañas, ¿no? Hubo empresas que se empezaron a ir a la quiebra precisamente por no poder vender, ¿no? Pues son fechas que se esperan, muchas empresas lo esperan, o muchos negocios, etcétera, gente que se dedica a los bazares, etcétera, están esperando para poder reactivar su economía, a lo mejor en el sentido personal, familiar o incluso las empresas reactivar economía, pues no, no se pudo. Ajá. Sin embargo, hubo otras empresas, por ejemplo, el Mercado Libre, Amazon, que se fueron a las nubes, ¿no? Todo se modificó porque precisamente en Navidad, pues voy a comprar aquí por Mercado Libre, por Amazon, que le llegue a mi familiar, etcétera, ¿no? Así es como se fueron para arriba esas empresas, hicieron un dineral, ¿no? Otras se fueron a la quiebra, otras hicieron un dineral. Mucha gente, pues precisamente por no poder trabajar por el COVID, pues no tuvo la posibilidad de pasar una buena Navidad porque incluso perdieron el trabajo. Entonces, fueron situaciones muy, muy complejas, ¿no? Estos tiempos, sin dejar de tomar en cuenta que el aspecto del contacto humano, ajá, el abrazo, el apapacho, el apretón de manos, el estar platicando presencialmente, se tuvo que dejar de lado. Fue una situación muy compleja, ¿no? Ahorita pues se va retomando, entonces pues viene de nuevo esa forma de poder compartir
con la familia, pero aún así no deja de ser estresante la Navidad, ¿no? También en ese sentido, tú lo mencionabas, ¿no? Las personas que están preparando para los que van a llegar las visitas, etcétera, ¿no? Hay quienes lo hacen así como de, se dice, ¿no? De que sea de traje, ¿no? Y cada quien trajo algo, ¿no? Yo traje esto, yo traje aquello, ¿no? Y ya se juntan. Pero aún así, los anfitriones pues tienen que preparar el espacio, etcétera, ¿no? Hay quienes rentan un salón y pues ya nada más si llegan todos ahí al salón. Cada quien tiene su manera de pasar estas fechas, ¿no? Y pues definitivamente está esta situación que mencionabas, la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, pues son trastornos que están ahí muy presentes precisamente porque son épocas muy emocionales. Ajá, las emociones están a flor de piel, entonces esto hace que la persona depresiva se deprima más. Te hablo un poquito de algunos conceptos de psicología y finanzas que investigué, pero tienen más que ver con que la gente los tenga presentes. A lo mejor yo, soy sincero, soy una de las personas que muchas veces me sentía como Leonardo DiCaprio con el hombre de la máscara de hierro, donde de repente sale a la calle y no tenía ni dinero para comprar, ¿no? O como Aladín, ¿no? También la princesa cuando sale tampoco tenía dinero, ¿no? Entonces, por ahí, entonces el tema financiero pues es muy importante y en estas fechas hay que conocer un poco del tema porque al final de cuentas pues no estamos exentos a que efectivamente los gastos de repente se nos vayan de más o de más, ¿no? Entonces, Bien. por ahí uno de los conceptos que tengo es el de la aversión a la pérdida y dice por ahí que es la tendencia a preferir evitar las pérdidas que obtener las ganancias, lo que puede provocar que se mantengan inversiones que han perdido valor o que se vendan demasiado pronto las que se han ganado, ¿no? Y yo he escuchado gente por ahí que dice, por ejemplo, que prefieren no tener casa porque generan muchos gastos, ¿no? ¿Y qué hay de esta satisfacción de tener una casa, ¿no? O sea, son como las contradicciones, ¿no? También por aquí está el exceso de confianza, ¿no? Es la tendencia a sobreestimar las propias capacidades, conocimientos y habilidades, lo que puede llevar a asumir riesgos innecesarios o a ignorar la información relevante, a no diversificar las inversiones, ¿no? Y en estas fechas suele pasar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vamos a comprar el celular, vamos a comprar los regalos, ¿no? Y el último, por eso en enero, ¿no? Se habla de que hay como que esta caída, ¿no? Financiera, La donde se cuesta de supone que enero, no hay pues, sí. la cuesta de enero porque ya no hay dinero, porque mucha gente se animó, o en este caso tuvo exceso de confianza, ¿no? O por otro lado está el anclaje, que es la tendencia a basar las decisiones en la primera información que se recibe, sin actualizarla con la nueva evidencia disponible, lo que puede generar expectativas erróneas o resistencia al cambio, ¿no? Que es muy, muy evidente esta parte, ¿no? El efecto manada dice que es la tendencia a seguir las opiniones o acciones de la mayoría sin cuestionarlas o contrarrestarlas, ¿no? Contrastarlas, lo que puede provocar comportamientos irracionales o especulativos o contagiosos en las compras o en los mercados, ¿no? No sé si hasta ahí quieres mencionar algo, colega, porque vienen otros conceptos, ¿eh? Sí, y bueno, mira, sí es importante tener en cuenta este aspecto financiero, ¿no? Hay que tener una economía estable, no para llegar a estas fiestas y gastar a manos llenas, ¿no? Sino que hay que saber que estas épocas se dan precisamente, y obviamente la parte del marketing, ¿no? Que nos van preparando, ¿no? Y ahí viene la Navidad y los regalos, la felicidad, se compra con dinero casi casi, ¿no? Y con regalos materiales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos consejos, ¿no? Que se pueden dar para saber que estas épocas son importantes para estar con los seres queridos, ajá. No para regalarles cosas, sino para compartir tiempo, compartir experiencias, compartir cariño, atención, amor, etcétera, ¿no? No estoy viendo ahí cuál le llevo el último iPhone de 30,000 pesos. No, para nada, ¿no? Obviamente hay gente que tiene mucho dinero y pues eso es un gasto cualquiera, ¿no? Pues adelante, ¿no? Tampoco estamos diciendo no compre nada de Navidad, ¿no? Pues cada quien, pero sí es importante tener en cuenta que no se gaste de más, ¿no? Que no es una época así como en la que tengo que gastar más a fuerza, no, para nada. Ajá. Al contrario, si nos podemos mantener ecuánimes, así como a lo mejor durante el año, adelante. O incluso se recomienda que hay cosas que se pueden comprar en enero, en febrero, precisamente por la cuesta, ajá, que se viene en enero, mucha gente no compra y entonces hay remates, hay rebajas, hay promociones, etcétera. Entonces es momento, por ejemplo, para aprovechar y, pues esto que quería, me espero a febrero que las ventas bajan bastante y entonces salen ofertas, etcétera, ¿no? Pero obviamente se entiende que hay cosas que se van a comprar porque se van a disfrutar en la Navidad, ¿no? Entonces hay que hacerlo de esta manera. Ajá, entonces, pues yo te deseo la palabra para que continúes con esto y yo creo, ahorita doy también algunos consejos, ¿no? Con respecto a esto de las finanzas, pero y principalmente cerrar en esta parte de qué podemos hacer para convivir y estar tranquilos en Navidad, ¿no? Que sea una fecha de felicidad, de tranquilidad, o como dicen, ¿no? De paz. Ajá. Claro.
Y que como bien lo dijiste, por ahí hay fechas que ya nos imponen las comercios en cuanto al Ujú. Viernes Negro, ¿no? El Gran Fin que le llaman en México, o en su defecto Ándale, también el igual, El Black Friday, ¿no? Ajá, ujú, y, por ejemplo en ese aspecto ya se inventaron el Singles Day, ¿no? El día del soltero o algo así, pues para aquellos que se quieren comprar el videojuego, ¿no? El Xbox o demás, ¿no? ujú. Entonces, por ahí también creo que hay que tener estos otros conceptos para el tema de la educación financiera, ¿no? Así es que me voy a meter con ese concepto como tal de la educación financiera. Ahí me escuchas nuevamente para ver si, porque yo te veo como que pixeleo, no sé si tú me Está sigas oyendo. cortando un poco. Ajá, espero un poquito a ver si no se va y si se recupera, pues le sigo. Sí me va a tocar editar mucho, ¿no? Igual, Sí, sí, sí. Pues igual no se fue. Bueno, y como que comenzamos está, donde sí. mira, Sí, ahorita yo te escucho bien, como que está medio sí, retomando la sí, ya está retomando. señal. Pues igual, continúo. Esperemos que no se vaya. Pero bueno, está el tema de la educación financiera, ¿no? Que nos menciona que es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para gestionar el dinero de forma eficiente y responsable. Bueno, me quedé en el tema de la educación financiera, Sí, ¿no? Y por ahí exacto. viene también el de los NUTS, se llama así, NUTS, no sé pronunciarlo, ¿no? Pero es NUTS o empujones en español. Ujú. Son pequeñas intervenciones o incentivos que se diseñan para orientar el comportamiento de las personas hacia opciones más beneficiosas, sin limitar su libertad de elección, lo que puede favorecer el ahorro, la inversión o el consumo responsable, ¿no? Que se parece también un poquito al asesoramiento financiero, que es otra de los conceptos, que es el servicio profesional que se ofrece para ayudar a personas a tomar las mejores decisiones financieras, teniendo en cuenta sus necesidades, preferencias y circunstancias, lo que puede aumentar la confianza y satisfacción y el rendimiento financiero, ¿no? Entonces no hay que dejar de lado a lo mejor si tenemos por ahí algún pariente, algún hermano que trabaje en temas financieros o que tenga pues a lo mejor más conocimiento de esto, que nos pueda asesorar, ¿no? No hay que dejarlo de lado porque al final de cuentas me parece que sí es necesario tener algo de conceptualización respecto a estos temas. Nada menos otro que agregaría que a mí me ha servido mucho, el tema del gasto hormiga, ¿no? Cuando no se tiene mucho Ujú. dinero, de repente te das cuenta que el dinero se te va en estar dando por ahí que 5 pesos, que 10 pesos, ¿no? Las propinas a montones que se la pasa dando uno y dice uno no tener dinero, pero se la pasa dando propinas, ¿no? Entonces, en Ujú. épocas en donde hay que apretar un poquito, pues bueno, también hay que apretar un poquito también esas propinas que se dan, pues que realmente hasta ni siquiera nos cuestionamos por qué las damos, ¿no? Pero yo sé que todo el mundo las necesita, pero hay épocas buenas para dar y hay otras épocas en las que hay que apretarse el bolsillo, ¿no? Pero bueno, colega, no sé qué opinas respecto a estas temáticas y me puedes a lo mejor dar los consejos que querías a lo mejor agregar, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, sí, definitivamente debemos de tener cuidado con el aspecto económico, ¿no? De tener una cultura o un aprendizaje financiero en este sentido, porque sí, de repente somos medio gastalones, ¿no? Y normalmente cubrimos, ¿no? Ya metiéndonos al aspecto emocional, normalmente tratamos de cubrir vacíos emocionales, ¿no? O carencias emocionales con muchas cosas materiales y entonces la Navidad se presta para esto, ¿no? Obviamente no lo vamos a poder llenar así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues a lo mejor algunas sugerencias, ¿no? Para afrontar incluso a lo que podríamos llamar como compras compulsivas, ¿no? Porque luego hasta compramos cosas que ni hacen falta, pero como las están promocionando o están de oferta o me llaman la atención en el momento, ¿no? La compro y después ahí lo dejo porque pues no era algo que verdaderamente valiera la pena o que necesitara. Entonces nada más es la emoción del momento, la carencia emocional que tenemos y la tratamos de llenar con estas situaciones materiales. Ajá. Entonces, mira, aquí lo tengo. De hecho, ahí en mis redes en algún momento subí esta parte, ¿no? Precisamente de cómo poder controlar esto, ¿no? Entonces, aquí como primer punto es reconocer las situaciones de mayor vulnerabilidad, ajá, con el objetivo de diseñar estrategias de afrontamiento que brinden seguridad y fortaleza. Ajá. Por ejemplo, si sueles salir de compra los fines de semana, o en este caso en el aspecto de la Navidad, sueles salir de compras, saber qué vas a ir adquiriendo y que ir comprando para todo esto de la Navidad, es importante que tengas actividades personales, ¿no? Y no nada más estar pensando ahí como, a ver, qué más voy a comprar, etcétera, ¿no? Cuando uno tiene actividades personales que van más enfocadas a situaciones de aspecto, en el sentido de sentirte bien, no necesariamente el comprar te va a hacer sentir bien, ¿no? También es parte de, ¿no? Si voy y compro esto, aquello, pues también me da esa sensación de bienestar, pero no necesariamente después, porque ya después veo lo que gasté y veo que mi tarjeta de crédito ya está hasta el tope, entonces ese bienestar del momento se acaba y después viene un sufrimiento para estar pague y pague todo eso, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ajá. Entonces, si se suele salir de compras, no se tienen actividades personales, familiares, laborales o sociales, hay que pensar que este tipo de compras no son
un sano pasatiempo, ¿no? Más bien es una forma de llenar esa carencia emocional. Ajá, entonces hay que buscar un plan alternativo, que incluso las personas, como decías, ¿no? De esto del soltero o de la persona que a lo mejor no tiene otras ambientes sociales o familiares y pues nada más anda buscando, ¿no? A ver qué comprar para poder llenar esos espacios. Ajá. Se puede ver una película, hacer ejercicio, leer, escuchar música, ir a un museo, dar un paseo, o en el caso de la Navidad, pues debe de ser una reunión, puede ser sencilla, ajá, como te decía, ese del traje, ¿no? Yo traje esto, yo traje aquello, nos juntamos para quitar esos estrés, ¿no? De qué vamos a hacer, qué voy a comprar, todo está bien caro, etcétera, ¿no? El segundo punto, no sé si así quieras comentar algo, Mar, No, antes de irme al no, segundo me punto. pareció, bueno, sí me pareció bueno esta parte que mencionas, hacer cosas en familia, ¿no? Ujú, Que a lo mejor se ha perdido un poco y que yo lo noto mucho en terapia, la cuestión de que antes, por ejemplo, yo recuerdo que jugábamos estos juegos de mesa, ¿no? Y se reunían toda la familia a jugarlos. Hoy en día es muy común que alguien está viendo la tele y todos en el celular, ¿no? Entonces, nada más eso que mencionaste, pues, yo creo que hay que retomar las cuestiones familiares en conjunto, ¿no? Eso es lo que ujú. agregaría a lo mejor. Ok, sí, exactamente, ¿no? Y también, por ejemplo, por lo regular lo más recomendable sería pagar, se recomienda esto, aunque ahorita ya es más complicado, ¿no? Pagar en efectivo, ajá, porque el efectivo pareciera mentira, pero sí tienes más noción y más conciencia de lo que estás pagando, ajá. En cambio, cuando te vas a la tarjeta de crédito o te vas a esas compras que jalan de tu cuenta y todo eso, como que pareciera que no, pero sí pierdes la noción, ajá, de lo que vas gastando, ya di el tarjetazo aquí, ya pagué por acá, ¿sí? Como que ese dinero imaginario que nada más está ahí en una cuenta, en una aplicación, es más fácil perder el sentido de la contabilidad o de la finanza. En cambio, si lo tienes en efectivo, es más fácil, como que pues, tengo 100 pesos y ya pagué 20, me quedan 80, aquí los tengo. ¿Sí me explico en ese sentido? Entonces, hay que considerar esto, ¿no? Utilizar obviamente la cantidad específica de dinero a la hora de gastar, ajá, porque también esta parte es importante, ¿no? A ver, ¿cuánto voy a gastar? Ajá, pues tengo 500 pesos, ¿no? Pero resulta que esto y aquello ya voy en 1500, ¿no? Entonces hay un excedente de 1000 pesos, bueno, ahí va la tarjeta, ¿no? Lo jalo de aquí, entonces es dinero ficticio que a la hora de tenerlo que pagar, pues ya no es tan ficticio, ¿no? Ahí sí me lo van a cobrar de a de veras, ajá. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por eso es importante irse preparando para cuando vamos a tener gastos. Si por X o Y no tengo para comprar algo de 1500 porque solo tengo 500, hay que saber utilizar esos 500 y estirarlos al máximo, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo las compras sin necesidad de caer en excesos, en deudas que después vamos a tener que estar pagando, ¿no? Y un gusto que me estoy dando en la Navidad, pues lo voy a tener que estar pagando todo el año que viene, ¿no? No viene al caso. Ujú, Claro, y ahí nada más una cuestión. No creo ser a lo mejor un modelo a seguir en cuestión financiera, pero a lo mejor de repente mi novia me echa flores, ¿no? Y me dice que soy ujú, administrado. Pero en mi caso particular, por ejemplo, yo no tengo o nunca he querido tener, por una cuestión también hasta familiar que nos tocó vivir en los noventas, ¿no? Cuando se incrementó la globalización, el peso, ¿no? Que se subió sí, sí, y la tuvieron que inflación. pagar un montón por la inflación. Tuvieron que pagar un Ujú, montón en las tarjetas y no se acababa, ¿no? Entonces, en mi caso yo sí quedé medio traumado de eso y sí, finalmente yo nunca he accedido a una tarjeta de crédito. Entonces, en mi caso, ujú, eso que me mencionabas ahorita, pues en mi caso es un poquito fácil relativamente porque como tengo tarjeta de débito, pues es como pues lo que tenga ahí es ujú. lo que me puedo gastar, no puedo gastar más porque a final de Sí, cuentas no accedo a créditos. Entonces, sí es una manera como lo dices. O sea, a mí, por ejemplo, me funciona mucho la tarjeta, pero como es de débito es el equivalente a que tuviera pues billetes, porque a final de cuentas de repente digo, ah, pues tengo 500 pesos y quiero algo de 400, ah, me sobran 100, o sea, como que para mí sí es fácil como tener ese manejo, porque a final de cuentas, pues sí, ya estoy mucho en contacto con mi estado de cuenta, ¿no? Que a veces ya ujú, es como digital y ahí lo puedes como estar checando. Y a final de cuentas, como esto puede ser que semanalmente se incremente y otra vez la semana que viene otra vez lo reduzco a cero o cosas así, entonces como que sí, a mí se me hace un poquito fácil ver tener ese manejo, ¿no? Pero estamos hablando, te repito, de que a lo mejor no manejo las grandes cifras, ¿no? Y hay ujú. gente pues, que a lo mejor sí está a lo mejor más acostumbrada, ¿no? A tener por ahí más dinero y entonces por eso te digo que no soy un ejemplo a seguir respecto al tema financiero, ¿no? Adelante, colega. Sí, bueno, es difícil, ¿no? Que alguien sea un ejemplo. Así que todos tenemos nuestras situaciones ahí medio de darnos un gusto, ¿no? Hay que saber entender lo que son los gastos y los gustos, ¿no? Entonces, refiriéndonos a los gastos con los gastos básicos, los gastos necesarios, los indispensables, ¿no? Y los gustos, pues ya, es eso, ¿no? Simplemente darme el gusto. Pero también no lo podemos dar, ¿eh? No estamos diciendo que no te des tus gustos, tus lujos, si se puede, adelante, pero hay que tener conciencia de cómo hacerlo, ¿no? Para no caer en excesos y después estarnos tronando los dedos, ¿no?
Claro. Hay otro consejo, ¿no? Que es anotar y llevar un registro, ¿no? A lo mejor semanal o mensual de los gastos que se hacen, ¿ah? Lo más preciso posible y aquí el asunto es eso que mencionabas, ese gasto hormiga, ¿no? Que se tiene que 5 pesos por aquí, que 10 pesos por allá, que 50 por este otro, o incluso hay gente que tiene, por ejemplo, esto del streaming, ¿no? El streaming de estar teniendo Disney, HBO, Netflix, etcétera, y luego no se ocupan. Ajá. Sin embargo, es un gasto que ya representa ahí 200, 300, 400 pesos, porque hay gente que tiene pues todas las aplicaciones del streaming, ¿no? Tienen todos sabidos y por haber, ¿no? Entonces, este tipo de gastos, cuando dices, a ver, ¿cuánto tiempo llevo de no utilizar este Netflix, ¿no? Por ejemplo. O estoy pagando el Netflix donde puedo compartirlo con 4 o 5 personas cuando nada más lo veo yo, ¿no? Entonces, a lo mejor todo eso hay que ir viéndolo para irle disminuyendo, ¿no? Como dices, hay gente que tiene mucho dinero y pues a lo mejor eso es cualquier gasto, pero aún así, ¿eh? Porque hay gente que tiene mucho dinero y precisamente lo tiene porque es cuidadosa en ese sentido, en el ámbito financiero. Ajá, también hay que verlo, no es nada más así porque me llegan los millones y puedo gastar millones, ¿no? Le llegan porque saben cómo hacerlo, pero tampoco creamos que andan gastando ahí, ¿no? Sí, son gente cuidadosa incluso, ¿no? En el gasto, ajá. Y aquí viene esa contraparte, ¿no? De repente cuando tenemos ciertas carencias económicas, pero no soy cuidadoso, ¿no? En ese sentido, ajá. Entonces, esta es otra parte, ¿no? O digamos otro consejo, ¿no? Para ir cuidando el Oye, presupuesto. colega, Ajá, por adelante. ahí nada más metería el meme, ¿no? El meme del Netflix, ¿no? Donde Ajá. decían, es muy común ver que una señora está agarrando el Netflix del vecino, ¿no? Ujú, Que ya no se puede tanto, dicen, pero a lo mejor en otra plataforma sí, ¿no? Digamos que Amazon, ¿no? Está ujú, agarrando el Netflix del vecino y de repente el vecino, ella se está colgando del internet del vecino, ¿no? Entonces, ujú, porque el vecino les dio la contraseña. Entonces el vecino, pues de repente se le antoja ver Netflix y va y les pide la contraseña, ¿no? Para también poder verlo. Y ujú, se niega la señora, no le da la contraseña del Netflix. Y entonces se va a su casa y le quita el wifi, ¿no? ujú. Y entonces va la señora y le reclama, oye, ¿por qué me quitas el internet? Y ya le contesta él, no, pues no me quisiste pasar el Netflix, ¿no? Pero lo cuentan más chusco, ¿no? Pero ahí Ajá. a lo mejor se apega un poquito a estas épocas, ¿no? En donde de repente sentimos que somos dadivosos o que queremos como que aportarle a la gente, pero a veces como que sí aportamos muy poco, ¿no? O sea, no digo que sea el caso de todos, pero de repente, como bien lo dices, ¿no? A lo mejor el tema de estas fechas es más como que el dar amor, ¿no? Pero de repente si te metes a un intercambio, y si el intercambio dice que es de 500 o que si es de 200, pues hay que apegarse a eso, ¿no? Y Ujú. no llegar con un abrazo, ¿no? Ten mi abrazo de 500. Si ya dijiste que ibas a gastar 500 500, pues abrazos entonces mínimo, ¿no? ándale, eso sería muy bueno, ¿no? Durante todo el año, porque en una noche no estaría como tan bueno, ¿no? No sé, colega, si gustas Sí, comentar algo o avanzar. Ajá. no, sí, claro. De hecho, es lo que hace la gente, ¿no? Hay familia, amistades, conocidos o incluso, como dices, vecinos que dicen, ¿qué te parece si compartimos, ¿no? Contratamos este paquete y compartimos la señal, la clave, la contraseña y ya lo utilizamos, ¿no? Por ejemplo, yo lo hago con el Microsoft 360, ajá, que puedes contratar un paquete familiar y entonces se paga entre algunas personas y ya lo tenemos todos, ¿no? Y pagamos menos que si yo contrato uno individual, ¿no? Un decir. ¿No? A lo mejor el paquete familiar cuesta 1,500, pero lo puedes compartir con 6 personas, ¿sí? Entonces esos 1,500 lo divides entre 6, pues ya te toca ahí de a menos, ¿no? Como de a 200 y cacho, ¿no? Por decirlo así. En cambio, si compro el paquete individual, en lugar de salirme en 1,500, me sale a lo mejor, un decir, ¿no? No tengo ahorita la idea, pero me salen 800, ¿sí? Pero nada más lo puedo utilizar yo. Entonces, mejor un grupo de personas, contratamos el familiar, lo dividimos entre todos y estoy pagando a lo mejor 200, 300 pesos en lugar de comprar un individual en 900, ¿no? Entonces, eso sí hace la gente, ¿no? Igual con estas apps del streaming, el Wi-Fi, etcétera, ¿no? Conozco gente y pues son formas, ¿no? De economizar o de adaptarse para un servicio que se requiere, pero a lo mejor por sí solos no podrían obtenerlo o sería muy costoso, entonces se reúnen y lo hacen de esa manera, ¿no? Bueno, Ya. otra cosa, evitar salir con personas a las que les encanta gastar. Ajá, eso es importante porque luego hay gente bien gastalona y yo voy con ellos y pues como que me emociono también y ahí como que empiezo a dejarme llevar por la emoción de la compra y empiezo yo también a gastar, ajá, imitando pues estos comportamientos, estas conductas. También es importante, ¿no? Saber con quién salir cuando vamos a comprar y obviamente con la gente que es gastalona, pues no es una buena recomendación, ¿no? Que se vayan Bueno, adelante, ¿no? Esos. ajá. ¿Cómo? Que se vayan adelante, Ándale. que ellos se vayan adelante y uno hasta atrás, ¿no? Sí, no, y nos vemos allá, ¿no? Sí.
Sí, no, son cosas, ¿no? Son a lo mejor detalles, son consejos así sencillos, pero que funcionan, ¿no? Y la otra, si se tiene la capacidad de modificar positivamente pensamientos y hábitos, ajá, por tanto, hacer conciencia de todo esto, ¿no? Que nos brinde un bienestar principalmente, ¿no? Hacernos una pregunta de cómo me siento después de malgastar, ajá, por ejemplo, ¿no? Hacer conciencia de eso, a ver, hice gastos excesivos, hice malos gastos, entonces ya gasté en cosas innecesarias, entonces hacer conciencia de eso, a ver cómo me siento después de eso, ¿no? Obviamente Y no yo, se siente bien. sí, sí, claro, y a lo mejor yo ahí haría uso a lo mejor de algo que me comentaba un amigo, ¿no? Ujú, Que la adolescencia, o tal vez a lo mejor ya todavía sigue siendo mi amigo, pero me decía él, cada que él ganaba su dinero, me buscaba, ¿no? Para irnos a divertir y demás, ¿no? Y entonces, cuando yo de repente empecé a trabajar, a ganar dinero, pues él me buscaba así como para que ahora yo le invitara, ¿no? Y sí, a ujú. las primeras veces sí le invitaba y demás, pero después como que yo como que ya veía primero mis gastos, ¿no? Y ya yo decía, pues primero voy a invertir en mis cosas que necesito, ¿no? Ya disponía 200 pesos, disponía 300 pesos para gastar con él, ¿no? Ya no era así como que todo mi dinero se va a ir al gasto de la fiesta, ¿no? Entonces, Sí. también creo que en un momento dado hasta me tocó hacer un acuerdo con él, ¿no? De decir, oye, pues ya me invitaste, ya te invité, somos buenos amigos, que nuestra amistad no se base en invitarnos, ¿no? Entonces podemos correspondernos en otros aspectos. Y sí, como que también ahí de algún modo como que él lo entendió y alguna vez hasta me lo dijo, como que no nos debemos nada, ¿no? O sea, seguimos siendo Ujú, amigos, no nos debemos nada y cada quien puede ser independiente de sus gastos, ¿no? Entonces no es como que siempre toda la vida nos estemos invitando, porque a final de cuentas esto pues, también podría representar un gasto hormiga, ¿no? ujú, Me invitaron de joven y entonces yo de grande le tengo que invitar a mi amigo porque me invitó de joven, ¿no? Entonces, pues no es así, o sea, las amistades no se basan en eso principalmente, ¿no? También se pueden basar en que hagas otras actividades con tus amigos o hasta en valorar esa así amistad que ha es. estado contigo, ¿no? Y que con esa persona platicas, con esa persona te sientes bien, ¿no? Entonces, son otros los valores o los indicadores que les podemos dar y no necesariamente financieros, ¿no? A lo mejor algo más que agregaría, pues sí sería ese tema, eso que decías de compartir, pues sí es importante, pero por ejemplo nosotros acabamos de hacer un cambio, ¿no? Un cambio, por ejemplo, Ujú, de tener de esas plataformas de streaming que como bien lo dices, de repente nada más lo veía yo y nadie más en la casa lo disfrutaba. Entonces lo que hicimos, mejor compramos un aparatito de esos, de esas TV Box, ¿no? De esas que te dan así como que varias plataformas ujú, y hicimos una inversión en la cual tenemos canales gratuitos, tenemos muchas películas gratuitas y desde luego también se puede acceder a los streamings, o sea, a las aplicaciones de televisión, ¿no? De ujú. Netflix, Amazon, Apple TV. Entonces, si tú quieres en algún momento dado, puedes ingresar a esas aplicaciones y también sería importante, si esas aplicaciones te gustan mucho, a lo mejor puedes estar accediendo al tiempo gratuito que te regalan, ¿no? O sea, algunos te dan 30 días, algunos te Ujú. dan 6 días, otros te pueden dar 20 días, qué sé yo, y de repente puedes acceder a eso. Si te gusta mucho, pues a lo mejor lo contratas un mes o Ujú. intermitentemente lo quitas y lo pones cuando a lo mejor la familia está aburrida. Mientras tanto, esos TV Box pues ya tienen muchos canales incluidos y muchas películas incluidas, entonces no es como que se queden sin ver nada, ¿no? Entonces Sí, creo que se podría hacer ese cambio. En algún momento dado también lo que hicimos, porque pagábamos Telecable, que hoy en día Telecable pues la verdad es que no se necesita tanto porque también ya hay muchos canales gratuitos ujú, y cambiamos de tener Telecable a tener solamente internet y teléfono, ¿no? Que a lo mejor en México como que solamente se manejan por paquetes, pero descartamos la televisión de paga y entonces nos ahorramos 200 pesos, pero si eso lo haces durante todo el año, pues efectivamente esos 200 pesos por 12 pues ya son 2.400. O sea, parece como que son pequeños gastos que pudieras hacer. Ya ahora que tenemos solamente internet y teléfono, pues ya pudimos recurrir a una televisión, a una TV Box, para que ujú. efectivamente ahora nos ahorremos el streaming, ¿no? Y te repito que de vez en cuando se pueda agarrar con estos espacios gratuitos que te regalan, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y esos gastos hormigas, pues cuando te das cuenta ya son gastos elefantes, ¿no? Casi, casi, ¿no? Sí, 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 ya- definitivamente. Porque se va sí, ¿no? todo en Ya eso, ¿no? gastos muy fuertes, ¿no? Entonces, pues ahí están las recomendaciones, ¿no? Ya por último sería esto, ¿no? Reforzar que hagas conciencia de cómo te sientes cuando has hecho este tipo de gastos eh, extremos, ¿no? O exagerados o innecesarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? O te has endeudado y después te avientas ahí quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Porque también esto de las compras de a 6 meses sin intereses, a 12 meses sin intereses, etcétera, ¿no? A lo mejor te estás ahorrando intereses, pero pues estás pagando algo que igual ni necesitas, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Si lo necesitas, pues obviamente qué bueno que pudiste obtener esa facilidad de pagar a X tiempo sin pagar intereses, ajá, porque también es muy bueno, ¿no? En el sentido en el que comentabas que tienes tu tarjeta de débito, pues sí, efectivamente es el dinero con el que cuentas, pero hay gente que sabe utilizar muy bien, ajá, cuando lleva a cabo esta educación financiera, por decirlo así, llevan un control de sus gastos, etcétera,
eh, saben utilizar muy bien las tarjetas de crédito, saben cuándo utilizarlas y cuándo no, y también puede ser una herramienta muy, muy buena en cierto sentido, ajá, pero cuando te pierdes, no, pues obviamente ya. Abrir, cerrar de ojos y ya debes aquí, ya debes allá, y ahora cómo le hago para pagar todo esto, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, hay que aconsejarle a la gente que se pregunte cómo se ha sentido cuando este tipo de gastos innecesarios o gastos que le llevan a deudas que les hacen sufrir, ¿no? Les hacen estar con ansiedad, depresión, etcétera, cuando ya deben demasiado, ¿no? Y es una presión exagerada, ¿no? Entonces, la verdad no vale la pena. Ajá, así como me paso una bonita Navidad, después me aviento todo un año de sufrimiento, ni al caso. Ajá. Y Y que principalmente ahí, lo que hemos comentado, ¿no? Te escucho. ahí entraría el tema, ¿no? Como menciona el presidente, ¿no? Que menciona que hay que ir a las causas. Y muchas veces cuando nos ocurre la depresión, o sea, nada más sentimos el síntoma y decimos, ah, es que me Ujú. siento bien mal, pero no nos vamos a la causa en sí, ¿no? Que la causa es efectivamente puede ser que ya gasté mucho, ¿no? Que me puse en riesgo, que a lo mejor he estado con amigos que no me caen bien. Entonces, si nos vamos a esa causa, pues de repente si quitamos esa causa, pues puede ser que nos empecemos a sentir mejor. Seguramente va a haber un momento de asimilación, pero al final de cuentas a lo mejor me salgo más rápido de la depresión, ¿no? Entonces, sí hay que fijarnos en qué es lo que nos está haciendo bien o mal en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque al final de Exactamente, cuentas, los en muchas hábitos de ocasiones vida. no somos perceptivos, ¿no? Ujú. Te Sí, escucho. te escucho. Que no somos Ok, perceptivos, me decías, ¿no? Ajá. sí, y en ese aspecto, pues nada más eso, que es una de las cosas que a lo mejor hemos estado promoviendo mucho en el tema de las emociones, ser anticipados, ¿no? Anticipar las cosas que pueden ocurrirnos, ¿no? Sí, Porque al final de cuentas, eso es algo que se va aprendiendo conforme vamos teniendo experiencia. Entonces, si hay que ser perceptivos, alguna vez le dije a una persona, no recuerdo, le dije que fuera perceptivo y volteé y me dijo, ¿qué? Que seas perceptivo. O sea, parece que ni siquiera la palabra como tal le hacía ruido, o sea, no la sí, conocía como tal, ¿no? El ser anticipado, perceptivo. Entonces ya tuve que cambiar el tema porque eso me ocurrió en terapia, entonces ya fue así como, no, pues que te des cuenta de las emociones, ¿no? De esta persona. Y ya fue como, ah, sí, sí. Entonces, ok. eso es lo que voy a hacer, ¿no? Ok, colega. No sé si quieras a lo mejor ahondar un poquito más sobre el tema o en ese aspecto que nos vayamos a la temática, ¿no? Del día de hoy, que me parece que sí va a ser la sorpresa, ¿verdad? Sí, ya la última emoción. Ya nada más para cerrar esto del aspecto financiero, contraponer esa parte de cómo me siento cuando gasto mal, cuando gasto en exceso, cuando hago gastos innecesarios, contra, obviamente, cómo me siento cuando cuido mi economía, ¿verdad? Cuando he sabido cómo gastar y en qué gastar y con quién gastarlo, ¿no? También, ajá. Ese es todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, te vas a dar cuenta cuando haces conciencia de cómo me siento cuando hago buenos gastos, cuando he gastado de manera adecuada, a cómo me siento de mal cuando he hecho malos gastos, ¿no? O he gastado en exceso o de manera innecesaria, ¿no? Y finalmente, el ahorro, ajá. El ahorro es parte fundamental del aspecto financiero de cualquier persona. Ajá. ¿Por qué? Porque el ahorro precisamente tiene que ver con esto que mencionabas, con prever. Ajá. Con el ahorro yo puedo prever cuando venga la Navidad poder hacer los gastos necesarios. Ajá. No porque ahorre mucho voy a hacer gastos a diestra y siniestra, ¿no? ¿No? ¿Por qué caso? ¿No? Ahorro y después me lo gasto así, sin ton ni son, ¿no? Obviamente saber en qué gastarlo, ¿no? Y cuáles son los gastos necesarios. Entonces, el ahorro también te permite, ¿por qué no? Darte tus gustos, ajá, como te decía, gastos y gustos, ajá, y el ahorro precisamente te lo permite, o incluso si llega una situación que no esperas, que tiene que ver con la emoción de la sorpresa, ajá, te llega algo de sorpresa, puedes utilizar ese ahorro para cubrir ese gasto que te llegó de manera sorpresiva. Ujú. Yo aquí cerraría esta parte de las recomendaciones y a lo mejor me iría ya con la emoción de la sorpresa, pero no sé si quieras comentar algo, Omar. Sí, en el tema del ahorro creo que sí, porque al final de cuentas, como te digo, como no utilizo tarjeta de crédito, muchas veces me han cuestionado personas y me dicen que, o dicen por ahí que Ujú. cuando no tienes un crédito, entonces eres pobre porque entonces tuviste que haber pedido algo para poder acceder, o sea, tuviste que haber tenido un crédito para acceder a cosas grandes, mencionan ellos, ¿no? Pero al final de cuentas también considero que el tema de manejar tu dinero en una tarjeta de débito, y en realidad la tengo porque pues ya hoy en día me la exige como muchas cosas, ¿no? Hasta el hecho de que puedan pagar a lo mejor con tarjeta en casa, ya le agrego esta terminal a mi tarjeta y ya con esa pues ya ellos pueden pagar por tarjeta, ¿no? Pero en realidad, o hacer depósitos, ¿no? Cuando es en el pago en línea. Entonces me parece que es necesaria la tarjeta. Ujú. Ya hoy en día dicen que por ahí en un futuro a lo mejor se va a hacer necesaria únicamente la tarjeta y ya no vamos a tener efectivo, lo cual sería pues también muy riesgoso. Sí, Pero también ya hay estos TikToks, ¿no? Donde nos presentan en otros países, pues que ya los limpiaparabrisas ya traen su terminal, ¿no? Para que les pagas la propina que quieras, ¿no? Pero eso parece ficticio, pero ya es una realidad en otros países, ¿no? Entonces en ese aspecto, el ahorro, pues, ¿qué te diría? O sea, al final de cuentas, en mi caso, cuando he querido acceder a algo, pues sí, sí es privarte de muchas cosas. Probablemente a lo mejor te prives un rato, pero ya cuando tienes esa cantidad o ese dinero,
pues es ir a invertirlo, ¿no? O sea, yo tampoco estoy en contra de los créditos, creo que las tiendas también tienen muchos créditos padres, ¿no? En donde te dan Ujú. 30 días para pagar, o en su Exacto. defecto a lo mejor lo puedes pagar, sí, a meses sin intereses. Ellos, la tienda tiene una tarjeta que no necesariamente tiene dinero y con la cual puedes acceder a esos meses sin intereses cuando quieres acceder a lo mejor a comprarte algo, ¿no? Pero no Las tienes esa tarjetas cantidad completa, departamentales, ¿sí? sí. Y esos pueden ser a lo mejor un aliado para comprarte algo lo cual quieres verdaderamente, o en su defecto a lo mejor, no sé, quien maneje, pues a lo mejor hasta el cambio de llantas, ¿no? Que no Ujú. puede ser que no lo tengas todo junto, pero que sí las puedas ir pagando a lo mejor en un mes, en 2 meses, ¿no? Entonces, creo que eso podrías hacer, o sea, no es como que estemos, o yo no es que esté en contra de las tarjetas de crédito del todo, ¿no? Porque sí te dan acceso a las cosas que quieres, y más en estas fechas, pues efectivamente, ya las compras que haces para el 24, para el 31, pues a lo mejor las terminas pagando en enero, ¿no? O sea, pero efectivamente cuando ya se va regulando un poquito tu dinero, ¿no? Cuando ya Sí, te estás teniendo nuevamente ingreso. Ajá, esa sería la parte que yo a lo mejor ahondaría un poco más. sí, exacto, es eso, ¿no? De hacer conciencia, ¿no? De cómo gastar, en qué gastarlo y en qué momento utilizar o no la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito o el efectivo, ¿no? Pero como te comentaba, cuando uno paga con efectivo tiene más noción, más conciencia, ajá, de lo que tienes y de lo que estás pagando, ¿no? De lo que estás gastando. Con lo demás sí es un poquito más abstracto el asunto y ahí nos podemos perder si no tenemos buenos hábitos, ¿no? Estar al pendiente de los gastos que hacemos, ¿no? Ahí me Ahora, gustaría sí, agregar algo más, colega, si me lo adelante. permites, que Claro. es las personas no valemos por el dinero que tengamos. O sea, aunque Ujú. es una cuestión que la gente llega a decir que vales lo que tienes, ¿no? Pero también hay otros indicadores que podemos poner sobre la mesa cuando queremos, por ejemplo, ser atractivos para conseguir pareja, ¿no? O para con Ujú. nuestra pareja que ya tenemos. Como es, podemos hacernos personas interesantes porque por conocimiento, ajá, por estar bien informados, en su defecto a lo mejor hasta por hacer ejercicio, ¿no? Tener un cuerpo bonito porque haces ejercicio, o en su defecto porque a lo mejor eres una persona sana en el sentido, por ejemplo, de no tóxica como se conoce en la actualidad, donde no te Ujú. enojas mucho, o sea, eres una persona que generalmente no se enoja y eso podría ser un indicador que le pudiera gustar a la persona que tienes al lado, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa que un indicador para que una persona nos guste o nos llame la atención necesariamente es que tenga dinero, ¿no? Pero el dinero como Ujú. tal, pues digo, somos entes económicos, ¿no? Como mencionan, siempre vamos a estar haciendo algo que nos genere dinero. La cuestión a lo mejor nos hace más interesante en qué lo gastamos. O sea, una persona que a lo mejor no tenga nada en la cabeza, pues se va a estar gastando su dinero, ¿no? Tú constantemente y a lo mejor nunca se le va a Ujú. ver, nunca se va a visualizar. Y una persona que a lo mejor sí utiliza bien o que su mente o demás, o que ya accedió a estos conceptos de financieros o que ya fue a terapia, qué sé yo, a lo mejor ese dinero lo va a utilizar pues para el bienestar mutuo, ¿no? De su pareja o para el bienestar de su familia. O sea, es decir, se le va a ver bonito ese poquito dinero que tenga. Entonces me parece Ujú. que es nada más la parte que quería dejar clara. El dinero no lo es todo, pero definitivamente si lo utilizas de una manera adecuada, pues a lo mejor se te ve mejor ese poquito o mucho dinero que puedas tener, ¿no? Sí, correcto, totalmente de acuerdo, ¿no? No lo es todo, pero es necesario. Y obviamente entre más cosas quieras, pues más necesario se va haciendo, ¿no? No es lo mismo la persona que le gusta a lo mejor andar caminando que la persona que quiere un carro, que la persona que quiere una camioneta, que la persona que quiere un deportivo de lujo, etcétera, ¿no? Obviamente, ajá. Como decimos, ¿no? El dinero no es bueno ni es malo, ¿no? Es la forma en que lo utilicemos, ajá. Esa es la cuestión, ¿no? Y es todo un mundo, ¿no? El aspecto del dinero es todo un tema a tratar, trae muchas cosas positivas, muchas cosas negativas, ¿no? Tan solo la situación tan desigual que hay, ¿no? Gente con una inmensa fortuna que no se acabarían ni sus bisnietos ni sus tataranietos y gente que no tiene ni para comer, ¿no? Así de desigual está todo esto, pero todo con respecto al dinero, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita no es momento de entrar en eso. Hay que disfrutar estas épocas, hay que ser felices, hay que juntarnos con la familia, convivir, no necesariamente tener que gastar demasiado, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Para que sean momentos de felicidad, de acercamiento con la gente que incluso a lo mejor tenemos alguna rencilla por ahí, o algún pendiente, algo, incluso pueden ser fechas para eso, ¿no? Porque se dan, ¿no? Así como decías, ¿no? El primo, la persona que ay, como que andaba algo ahí medio raro, y en esos momentos del abrazo y todo, pues ahí se reconcilian, ¿no? Se da también, ajá. Entonces, es momento de dejar fuera los rencores, los resentimientos, ¿no? Normalmente no caben en ninguna época del año, pero aquí se hace más evidente que menos caben, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿no? Y no hay que dejar de lado que, a final de cuentas, también las reuniones familiares son escenarios
en donde se tiene que seguir negociando, se tiene que ser políticamente correcto. Entonces, no por ser la familia como tal, dejemos o bajemos nuestras defensas en el sentido de lo que hemos aprendido en la vida, la madurez que tenemos, el nivel alcanzado que hayamos tenido por ir a terapia o lo que sea. No dejemos de lado que siguen siendo un escenario en donde se negocia, ¿no? En donde efectivamente a lo mejor esta persona que está enfrente de mí tiene algo de egocentrismo y eso me hace sentir mal, ¿no? O en su defecto a lo mejor el que yo me sienta bien le puede desacomodar a otra persona, ¿no? Que está por ahí porque me ve muy contento y entonces como que asume que yo soy payaso porque pues, estoy contento, ¿no? Entonces sí hay muchas susceptibilidades que por ejemplo hay que trabajar ahí o hay que manejar porque a final de cuentas son personas que no vemos durante todo el año, ¿no? En las reuniones familiares, o también a lo mejor no estamos acostumbrados a estar en familia durante todo el año, siempre nos la pasamos trabajando, o nos la pasamos en nuestro cuarto, qué sé yo, y de repente viene el momento de la cena, ¿no? Y no estamos acostumbrados a estar en la cena, porque generalmente no nos sentamos en esa mesa, entonces hay que tener un poquito de apertura, ¿no? Y Sí. tolerancia en ese momento en el que vas a estar con tus papás, con tus abuelitos, con tus primos, hermanos, parientes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues nada más hay que abrir ese abanico de posibilidades, de tolerancia, ¿no? También de ser flexibles, a lo mejor también de ser asertivos, ¿no? De no estar, no ser, bueno, Empáticos. el que sea o el que quiera ser el alma de la fiesta, que lo sea, ¿no? Pero no tratar de dominar el escenario todo el tiempo, ¿no? A lo mejor de darle pie a que a lo mejor alguien más platique, a que alguien más comente. Y si nos toca ser el que platica, pues también tratar de hacer interesante el tema, ¿no? Si nos toca ahí platicar alguna historia, pues adelante, ¿no? Nada más hay que, pues, como te digo, hay que ser perceptivos a lo que suceda en ese espacio de negociaciones que ocurre en la familia, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, mira, vamos a enfocarnos, o me enfoco yo un poquito en lo que es la Navidad, ¿no? Son épocas para ser felices, para convivir, para sentirse bien, ¿no? Hay que tener cuidado de las presiones sociales, de las presiones del marketing, de compra, todo esto, ¿no? Zafarnos de todo eso, ¿no? La Navidad es para convivir, para juntarnos con la gente que nos ama y que amamos, ¿no? Con la gente que nos sentimos bien, para quitarnos complicaciones, ¿no? Cero complicaciones, hay que aprender a disfrutar de la vida de manera sencilla, ¿no? No necesitamos grandes cosas, ¿no? Eso hay que ponerlo así sobre la mesa, ¿no? La Navidad es para eso, ajá, no para estar llenándonos de depresión, de estrés, de ansiedad, porque hay que hacer esto, hay que comprar aquello. Cero presiones sociales, cero presiones de marketing, ¿no? La cosa es convivir, ajá. Ya si por ahí sale el regalito, pues que sea un momento de felicidad ir a comprarlo, disfrutarlo, ¿no? Más que nada. Eso sería la Navidad, o bueno, las recomendaciones, ¿no? Y obviamente no gastar de más para después no estar sufriendo todo el año que viene, ¿no? Vamos cerrando, pues esto. Ahora sí que hablamos de varios temas y pues esperemos nuevamente les sirva, ¿no? A quienes nos estén viendo, un saludo y gracias por estarnos viendo ahorita en vivo. Igual quienes nos vean después, pues con todo gusto también a todos en general, ¿no? Les mandamos un abrazote de Navidad, de estas fiestas. A quien no, pues lleve a cabo estas tradiciones, pues también, ajá, le mandamos un gran abrazo y esperamos que les sirva esto, a lo mejor en el sentido de cuidar la economía, etcétera, ¿no? Igual y nos ponemos de acuerdo para hacer un podcast de cierre de año y pues por aquí nos andamos viendo, pero de entrada una feliz Navidad, que se la pasen muy bien con sus seres queridos de forma tranquila, sin complicarse la vida, sin hacer gastos en exceso, para que no nada más sea una feliz Navidad, sino todo el año que viene, ¿no? A cerrar bien y empezar bien el otro, pero bueno, ya es tema igual del siguiente podcast. Compañero, pues nuevamente, ¿no? Colega, Omar, un gusto nuevamente platicar contigo, hacer estos podcasts y hablar de temas diferentes, ¿no? Claro, colega, pues muchas gracias. Esto fue el podcast Perspectivas Psicológicas. Estoy aquí con el colega psicólogo Israel Galicia. Yo soy Psicomar Susano. Desde luego, vean la repetición en las diferentes plataformas. Y con todo gusto también, felices fiestas a todos. No hagan caso a ese tema del Guadalupe Reyes. No es cierto, eso es una mentira. Y después tampoco hagan caso al Reyes Guadalupe. O sea, yo cuando lo supe, ya me estuvo atormentando la cabeza. Simplemente no hagan caso. Vivan la vida Sí, normal, natural, con los días diarios. Mejor apéguense a su familia, a las personas que les rodean, ¿no? sí, exacto. Así es, colega, pues nos vemos en la siguiente, ¿no? Nos vemos, Omar, y también tener cuidado con la comida, ¿eh? Porque también son fechas de comilonas que, ¿no? Eh, no nada más es la cuestión de que subí de peso y ya, sino de lo que se puede generar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los excesos, ¿no? En general. Y Omar, un abrazote, pues le repito yo, mis redes, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, ahí andamos, ¿no? Entonces, como Psicología del Alma, su servidor Israel Galicia. Omar, te mando un abrazote de Navidad y pues un gusto nuevamente. Gracias, igualmente te mando un abrazo. Nos vemos. Nos Hasta luego. vemos.